Hola hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Les aviso que ya tenemos reuniones los domingos de 10 a 12 del día, así es que no se pierda ninguna de estas reuniones. Después de haber dejado de congregarnos durante tantos meses, pues yo quisiera ver que usted aprecia el volver a reunirnos, el volver a congregarnos para alabar y adorar el nombre de Dios juntos, y espero que usted se alegre por volver a las reuniones en el templo. Como decía el rey David en uno de sus salmos: mejor es un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Y precisamente el estar tanto tiempo fuera del templo, déjenme decirle que causó algunas bajas en el templo, hermanos y hermanas que a lo mejor no podamos ver en el templo debido a que se descuidaron y cayeron en algunas situaciones que nos han causado mucho dolor y tristeza a nosotros. Por eso es que le animo a que aprecie el que volvamos al templo y lo valoremos como el rey David lo valoró en ese salmo que dice: mejor es un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. La paz de Dios sea con ustedes. También les recuerdo a los que no están bautizados que va a haber bautismos el último domingo de este mes, y ese domingo va a ser la primera vez que ustedes van a tomar la cena junto con nosotros. Así es que alégrese también usted que no se ha bautizado, porque se va a bautizar y va a poder tomar la cena junto con nosotros. Alégrense y gócense, y nos vamos a gozar juntos, porque la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan. Pues ese día nos vamos a gozar. Entonces también les animo a que lean su Biblia y estén orando todos los días. Y bueno, el tema que les voy a compartir hoy le puse como título: nuestra parte mala. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a ti para reconocer, como lo hemos reconocido siempre, que te necesitamos y que sin ti nada podríamos hacer. Necesitamos la ayuda y la manifestación de tu Espíritu Santo siempre. Y hoy mientras estoy predicando, Señor, clamo a ti porque tu Espíritu Santo aún se manifieste a aquellos que reciban esta palabra, y que tu Espíritu Santo les ministre liberación, sanidad, consuelo, fortaleza. Que tu Espíritu Santo, si es necesario convencer a alguien de que está en pecado, convéncelo, Señor, con tu Espíritu Santo, porque aún está escrito en tu palabra que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, y que sin ti nada podríamos hacer. Por eso clamo a ti, Señor, cada que grabo un mensaje, y aún sin grabarlo, aún en las mañanas, en las tardes, estamos clamando a ti, porque reconocemos que te necesitamos, y reconocemos, Señor, que tú eres todopoderoso y que de ti hemos de recibir lo que necesitamos, como en esta ocasión. Clamo a ti, Señor, para que esta palabra sea sembrada por tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que cada uno pueda mirar la parte mala que hay en cada quien y trabajar en ellos para fortalecerse espiritualmente y vencer la parte mala que hay en cada quien. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, para que este tema pueda servir, para que cada uno pueda trabajar en esas áreas y fortalecerse cada día más a través de tu palabra y orando siempre, Señor, y de esa manera tener ese poder que sirve para vencer esa parte mala, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es nuestra parte mala. El bien y el mal está en cada quien, o en otras palabras, lo bueno y lo malo está en cada quien. A lo mejor muchos no nos habíamos puesto a pensar en ello, pero hoy vamos a hablar de la parte mala de cada quien, de esa parte de nuestro ser, de esa parte que tenemos reprimida u oculta, de esa parte que no queremos que nadie conozca y que en la mayoría de las veces no queremos que salga a la luz, y que en la mayoría de los casos, si actuamos de acuerdo a esas áreas malas de cada quien, es para mal de uno mismo, y aparte para mal de la familia, y para hacer mal a la sociedad, y es para hacer mal hasta la congregación a donde acudimos o nos reunimos. Esa parte mala todos la tenemos, hermano, hermana. Así es que por eso es muy importante, y por eso es
tomar en cuenta lo que Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿sí? Y que antes de mirar a los defectos de otro, miremos los propios, porque todos tenemos una parte mala. Y el objetivo del tema precisamente es que tengamos poder para no dejar salir esa parte mala o para no hacerlo malo. Aunque cabe señalar que siempre o durante el día no va a faltar quien o quienes nos provoquen a actuar de acuerdo a esa parte mala que hay en cada quien. Hay hermanos y hermanas que siempre se portan bien, que están caminando espiritualmente, pero un día no falta quien los ofende, no falta quien los provoca, y sale la parte mala de cada quien y agreden o se ponen al tú por tú y pelean, y dices: ¿qué pasó? Si el hermano y la hermana son muy tranquilos y todo, sí, pero un día se les olvidó que cada quien tiene esa parte mala, y se les olvidó porque quienes les provocaron lo hicieron de tal manera que no se aguantaron las ganas y se pusieron al tú por tú con ellos. Y entonces ahí nos damos cuenta que todos, sin acepción, tenemos una parte mala. De acuerdo a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, los problemas que hay en el mundo, o entre un país y otro, o en cada familia, o en una empresa, o en un club deportivo, o en un club social, o en las escuelas, o en las congregaciones, porque la iglesia no está exenta de que haya problemas entre los miembros de la misma. ¿Y de dónde surgen esos problemas? ¿De dónde creen ustedes que escuchan este tema? Pregunto a los que nos están oyendo, a los que están oyendo este tema desde sus casas: ¿de dónde surgen esos problemas que se generan en una empresa, que se generan en una iglesia, que se generan en una familia, que se generan en un club deportivo, que se generan en un club social? ¿De dónde surgen todos esos problemas que surgen también entre las naciones? Vamos a ver la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 1. Ahí nos dice de dónde vienen. Primero lo hace como pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes o entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y lo vamos a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, para que nos quede más claro el verso base de este tema. Dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y maldad que hay en cada quien. Por eso, con esto podemos dar por hecho que el mal y el bien están en cada uno, y los problemas que causamos a los demás en el trabajo, en la escuela, en la familia, en tu congregación, en cualquier parte, y los problemas que tenemos con los demás, se debe a que no sabemos dominar esa parte mala, la cual es parte de cada quien, como lo acabamos de mencionar. Los problemas que tenemos en la familia, en el hogar, entre los esposos, los problemas que tenemos con los suegros, con las suegras, con los yernos y las nueras. ¿De dónde creen que surgen? Del mal que hay en cada uno de nosotros. Dice en la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo repito: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Porque no saben dominar su egoísmo y maldad. Ahora, ¿cuál es esa parte mala que todos tenemos, de la cual estamos hablando en este tema? El bien y el mal existen. Nos podemos dar cuenta por las guerras, por los divorcios, por los asaltos, por los secuestros, por el abuso del poder, por las mujeres violadas o golpeadas, por la atracción hacia las personas del mismo género. Y todo esto, ¿quién lo genera? ¿De dónde sale? Pues sale del hombre, sale de la mujer. Esa es la parte mala. Y esta estará en cada uno de nosotros hasta que muramos.
¿Cómo se manifiesta esa maldad? Con actitudes feas hacia los demás, con groserías, con violencia, con malas palabras, con malas acciones hacia los demás. Repito, ¿cómo se manifiesta esa maldad? Con actitudes feas hacia los demás, groserías, etcétera, etcétera. Son los sentimientos, deseos y pensamientos detestables, malos que hay en cada quien. Son los deseos de la carne mencionados en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 5, versos del 19 al 22. Todos esos deseos malos están dentro de cada quien. Todos los tenemos. Dice ahí en esta carta el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos deseos malos están en cada quien. Esa es la maldad que hay en cada quien. Está ahí. Y sale cuando somos tentados. Esta palabra tentados significa incitados o provocados a hacer algo que no es correcto. Y casi siempre es para hacer algo que va a dañar a otros. Y aunque muchos a lo mejor no lo saben, hacer maldad o hacer lo malo es como sembrar lo que vamos a cosechar más tarde. Como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice otra versión. Cabe señalar que a veces, al parecer sin ser incitados o provocados, hay quienes hacen maldad. ¿Y por qué hacen maldad si nadie lo está provocando? Bueno, pues eso quiere decir que aman o les gusta más el hacer el mal que el hacer el bien. Aman o les gusta más el satisfacer sus propios deseos carnales que hacer lo correcto y hacer el bien. Hay quienes reprimen la parte buena y dejan salir o que prevalezca su parte mala. Como lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la causa por la cual en algunos prevalece más su parte mala, porque aman o les gusta más el pecado o hacer maldad. ¿Y por qué les gusta? Porque les ha producido un placer carnal. El que adultera, pues le ha producido un placer carnal. El que roba le ha producido un placer carnal, porque con lo robado ha comprado cosas. En otros casos prevalece su parte mala porque no tienen el poder para vencer su yo malo, sus deseos malos. Ya no sea que amen hacer ya no es porque amen al hacer lo malo, sino porque no tienen el poder para vencer su yo malo, sus deseos malos. No lo tienen. Alguien dijo: nunca hago mal a nadie, pero cuando estacionan su auto en la entrada de mi casa, por donde meto mi coche, les rayo su carro u otra cosa, o a veces les poncho las llantas, o como el que nunca dice groserías, pero el día que alguien pasa corriendo y por accidente lo empuja, se le salen un chorro de palabrotas. En esas áreas malas es en donde cada quien somos tentados constantemente. Y dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 7, versos del 20 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según
el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En esta carta el apóstol Pablo dice que el bien y el mal está dentro de cada quien. Bueno, él dice dentro de él, pero eso nos hace entender que está dentro de cada uno de nosotros. Y esa es la maldad. Es esa parte que nos lleva a satisfacer nuestros propios deseos carnales. Es esa parte que nos produce placer sin importar el daño que podamos hacer a otros y a uno mismo. Esa es la maldad que hay en cada quien. Todos la tenemos. Pues se recomienda constantemente que esté leyendo la Biblia, que esté orando, porque de esa manera se está llenando de ese poder de Dios que sirve ¿para qué? Para vencer nuestro yo malo, que a veces les he predicado que al primero que debemos de vencer es nuestro yo malo. Ese yo malo son nuestros deseos malos que tenemos cada quien, y todos los tenemos. Por eso a veces les digo, repito, a veces les enseño y les he compartido que al primero que hay que vencer es tu yo malo. Porque al vencer tu yo malo, entonces cuando se presente la tentación y el mismo diablo te ponga las tentaciones, tú también vas a vencer al diablo y no vas a caer en pecado. Pero tienes que empezar por vencer tu yo malo. Una vez que vences tu yo malo, cuando venga el tentador o el diablo y te quiera tentar o te esté incitando a hacer algo indebido, te esté incitando a caer en fornicación, en adulterio, te esté incitando a robar, te esté incitando a mentir, te esté incitando a murmurar, te esté incitando a chismear, entonces ¿tú qué haces? Lo rechazas y no aceptas hacer lo malo, sino lo bueno. Todos tenemos el mal dentro de cada quien, y ese mal es que tienes que aprender a vencerlo tú personalmente, tú con tu fe, con la fe que adquieres a través de estar leyendo la palabra, tú con la fe que estás adquiriendo a través de los cursos bíblicos, a través del estudio constante de la palabra y a través de estar en comunión con Dios todos los días. Tú puedes vencer a tu yo malo, porque para eso leemos y para eso oramos, para tener el poder de Dios y poder vencer el mal que hay en cada uno de nosotros. De esa manera, cuando nos esté incitando alguien o el mismo diablo a hacer algo indebido, no vamos a caer en la trampa, vamos a aguantar y vamos a soportar, porque hemos estado en oración y porque nos hemos estado llenando de la Biblia. Y tenemos ese poder que nos sirve para vencer el mal. ¿Cómo nos afecta la parte mala que todos tenemos? Nos afecta familiarmente. O sea, en tu propia familia, si eres papá, mamá, te va a afectar mucho en tu relación con tu esposa, en tu relación con tus hijos. ¿Cómo nos afecta la parte mala que todos tenemos? Pues nos afecta también económicamente, nos afecta también físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y esa parte mala que todos tenemos también afecta a toda la nación, por lo que implica el tratar con personas que no saben vencer su yo malo, que dan rienda suelta a su área mala o a sus malos deseos. Por ejemplo, si la parte mala de alguien es perversiones o deseos sexuales, porque no falta quien diga, ay pastor, o ay hermanos, es que mi debilidad son las mujeres. ¿Eso de qué nos habla? Que el área mala de él es el pecado sexual. Si esa parte mala de alguien es precisamente esos deseos sexuales, pues la persona, por ser promiscua o por estar teniendo relaciones con una y con otra persona, puede adquirir alguna enfermedad como el SIDA,
el papiloma humano, la gonorrea, y si es casado puede contagiar a su esposa y puede llegar al divorcio. Económicamente se van a la ruina, pero también daña a toda la familia de la esposa o del esposo y a su propia familia, daña a la empresa para la que trabaja y en general daña a toda la nación, por lo que implica el tener que atender a una persona que no sabe controlar su yo malo, sus deseos carnales, una persona que no lo sabe hacer, siempre está generando problemas, está generando situaciones que hasta el gobierno sale perdiendo, porque si lo llevan a la cárcel, pues habrá que alimentarlo en la cárcel, y el tener alguien en la cárcel cuesta dinero, afecta a la nación, afecta a la sociedad y afecta a todo un país, porque sus acciones puede verlas otros y contaminan a otros y otros van a hacer lo mismo. O sea, no es cosa sencilla eso de darle vuelo a la hilacha o no saber vencer nuestro yo malo. Repito, si la parte mala es perversión sexual, pues eso trae muchas situaciones que generan daño, porque pueden adquirir enfermedad, repito, y cualquier enfermedad de las llamadas como SIDA o papiloma humano o gonorrea. Si es casado puede contagiar a su esposa y puede llegar al divorcio. Económicamente, repito, se van a la ruina, pero también daña a toda la familia del esposo o de la esposa o de su propia familia, daña a la empresa para la que trabaja y en general daña a toda la nación, por lo que implica el tener que atender a una persona que no sabe controlar su yo malo, sus deseos carnales. Otra de las áreas más malas que hay en algunos es el amor al dinero. Hay quienes aman tanto el dinero que siempre están pensando en el dinero, siempre están hablando del dinero, como si para ellos el dinero fuera su vida. Entre los que aman el dinero está el avaro, el codicioso, el envidioso y hasta los perezosos. Y es por ello que hay tantos secuestros, es por eso que hay tantos robos, es por eso que hay tantos despojos, hay extorsionadores, hay tantas personas narcotraficantes, hay corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aman mucho el dinero y quieren obtener dinero sin trabajar, sin hacer las cosas correctamente. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versos del 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por si no lo saben, hermanos, sí. Sin embargo, como un testimonio para la gloria de Dios, y déjenme decirles que precisamente nos ha tocado tener que atender a personas que han llegado con enfermedades en su cuerpo y salen de una enfermedad y entran a otra y se sanan de eso y caen en otra. Y a veces yo creo que el Espíritu Santo nos ha llevado a preguntar acerca del dinero y nos damos cuenta que esas personas nos están hablando nada más del dinero y tienen esto y tengo lo otro y allá me deben y allá tengo esto y están hablando siempre de puro dinero. Y de pronto le digo, ¿sabe qué? Yo creo que su mal está en que está usted mostrando mucho amor al dinero. El dinero no lo es todo. El Señor dice en su palabra que busquemos su reino y su justicia y todas las cosas que necesitamos nos las va a dar por añadidura. Él nos va a dar todo lo que necesitemos, pero Él nos pide que lo amemos a Él con toda la mente, con todas nuestras fuerzas y con todo el corazón.
Pero a veces en lugar de amar a Dios, amamos las cosas materiales. Y déjeme decirle que es posible que los males que usted tiene se deben a que usted ama mucho el dinero, porque la Biblia dice que los que aman mucho el dinero fueron traspasados de muchos dolores y son traspasados de muchos dolores. Entonces le voy a animar a que le pida perdón a Dios por amar tanto el dinero en lugar de amar a Dios. Ama más al dinero, a veces aman más al dinero que a su propia esposa, que a sus propios hijos, que a sus propios prójimos, y por eso es que son traspasados de muchos dolores. Y a veces les llegamos a decir, tiene que arrepentirse, y no a veces, siempre, tiene que pedirle perdón a Dios por amar más al dinero que al prójimo, y por amar más al dinero que a Dios. Y cuando lo hacen, después empiezan a recuperar. Porque Dios no nos miente, Él dice aquí claramente que los que codician o aman mucho el dinero son traspasados de muchos dolores. Y ese es el mal que hay en algunos y en algunas, que aman más lo material que a Dios mismo y que a sus prójimos. Sí se necesita lo material, sí se necesitan los recursos económicos, pero no para que los amemos más que al prójimo y más que a Dios. Hay una ley divina que ya mencionamos hace un momento que dice, no os engañéis, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y es una ley natural, se cosecha lo que se siembra. Si se siembra lo malo, se cosecha desgracias o maldición, como lo dice Gálatas 6, versículo 7. Otra de las áreas malas, si la parte mala de alguien es el adulterio, aguas. Alguien dijo que las consecuencias del adulterio son peor que estar preso tras las rejas. Quien comete adulterio o fornicación o cualquier otro recibirá la paga. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Y de acuerdo a lo que dice el Señor a través de su palabra en sus mandamientos, nos dice que el que peca se acarrea maldiciones. Todas las maldiciones que están en la Biblia, el que comete adulterio se acarrea todas las maldiciones que están en la Biblia, que a lo mejor no le caen de repente, no le llegan así de pronto, luego lo que cometió el pecado, a lo mejor no llega luego el mal, no, pero va a llegar si no se arrepiente antes. Porque está escrito Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hay hombres y mujeres que se contagiaron de alguna enfermedad por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y luego contagiaron a la esposa o al esposo. Después de disfrutar del pecado de adulterio, vinieron las consecuencias. Y tenemos por ahí como el caso de un jugador profesional de golf llamado Tiger Woods, siendo el mejor golfista a nivel mundial. Hace algunos años, de hecho, después de ser nombrado el deportista del año por sus logros en esta rama del golf, cuando se supo que cometió un adulterio y se dio a conocer, se le cancelaron sus contratos multimillonarios. La vergüenza de la familia y el dolor de su esposa e hijos fue terrible. Se retiró del golf. Algún tiempo se retiró para buscar la restauración. Pidió disculpas públicamente. Pero en el caso de la mujer, pidió disculpas públicamente y creo que por ahí se está restaurando su familia. Pero qué terrible fue eso. A partir de ahí su vida fue para abajo en lugar de ir para arriba. Pero en el caso muy conocido que en esta área de Chilpan, de Tultitlán, en el caso de la mujer que hace unos años
se suicidó y mató a sus hijas. ¿Por qué se suicidó y se mató y mató a sus hijas? Porque su esposo la engañó con otra mujer. Y aparte de engañarle, le quería quitar a sus hijas. Pues la mujer se suicidó y mató a sus hijas. Así que toda parte mala del hombre o la mujer, si no se sabe controlar o dominar, afecta a la familia del esposo o de la esposa y puede terminar en tragedia, como en el caso mencionado y otros que no mencionamos. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 8, que el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. En otras palabras, el que siembra de su parte mala, el que deja actuar a su parte mala, siembra iniquidad o maldad. ¿Y qué es lo que cosechará? Cosechará desgracia. Esa es la paga o consecuencias del que comete alguna perversión sexual o cualquier otra enfermedad o cualquier otra maldad. Dice la Biblia en la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo de Proverbios 22, versículo 8, dice: el que siembra maldad cosechará desgracia, con el palo que pegue será golpeado. Esas fueron y serán las consecuencias, dice Dios, para el que deja salir su parte mala, para el que no sabe vencer su yo malo, sus deseos malos que tiene cada quien. Hay quienes son muy buenos con su esposa o esposo o suegros, esa es la parte buena, pero la parte mala es que les gusta robar un jugo o un chocolate o cualquier cosita en los supers y dicen: no pasa nada, ¿qué le quito a esta tienda o a los dueños? A ese tipo de actos se le llama robo hormiga, porque son muchos los que lo hacen. Si los que hacen esto se pusieran en los zapatos de los afectados, de los dueños de las tiendas, entenderían que un poco de ellos que ellos roban y otro poco que lo hacen otros. Entonces se ven las pérdidas y estos negocios, en algunos casos, eso que para algunos dicen que tanto es tantito, pero de tantito en tantito y de poquito en poquito cierran los changarritos, o en otras palabras llevan a la quiebra a algunos negocios. Así que un poco de robar aquí y allá y cierran muchos centros comerciales, pueden quedar muchos sin trabajo y entonces no solo afectamos al dueño del centro comercial, sino a toda la sociedad. Y para confirmar esto, déjenme decirles que en la Ciudad de México, en el año 2019, según la Gaceta del Senado, dice que en la Ciudad de México de 7,000 de los presos que están ahí es por robo hormiga. 7,000 presos que están en la cárcel o estaban en la cárcel en el 2019 es por robo hormiga. Y esto hace mucho daño a toda la sociedad. Por algo dice la Biblia que en el libro de Levíticos capítulo 19, verso 11, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Eso de hurtar, de engañar y de mentir, eso es algo con lo cual vamos a vivir por la eternidad. Es parte de nuestro ser, es la parte mala que todos tenemos. 3 actos que van de la mano. Y repito, y este mal está en cada quien, sin importar los niveles académicos, económicos, culturales.
robar, engañar, mentir. Y cualquiera podríamos hacerlo, porque el mal está en cada quien. Por ello es que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 1 al 3, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Con esto estamos confirmando que el mal y el bien está en cada quien. Por ello es que no debemos de juzgar a nadie. Así lo dice el Señor en su palabra. Lo acabamos de leer. ¿Cómo podemos hacer para evitar en gran manera las manifestaciones de nuestra parte mala? ¿Qué debemos de hacer para evitar las manifestaciones de nuestra parte mala? Todo lo tenemos, tarde o temprano todos vamos a ser incitados o provocados a actuar de acuerdo a esa parte mala, y cuando actuamos de acuerdo a esa parte mala, ya perdimos, ya estamos fritos, porque nos podemos portar muy bien durante mucho tiempo, pero un día que nos dejamos llevar por esa parte mala porque alguien nos provocó, nos hizo enojar y perdimos el control de nosotros mismos, de nuestros actos, entonces dejamos salir lo malo que hay en nosotros y nos ponemos violentos y fallamos delante de Dios y delante del prójimo. Repito, ¿qué podemos hacer para evitar en gran manera las manifestaciones de nuestra parte mala? Por lo menos hay que empezar por 3 cosas, las cuales enseñamos a los nuevos cristianos, a los nuevecitos. Desde el principio se los enseñamos porque es una necesidad, para que aprendan y empiecen a aprender, para que empiecen a aprender a vencer su yo malo. Pero también tenemos que recordarles a los que ya tienen más tiempo o mucho tiempo, por el hecho de que cualquiera puede caer en hacer esas maldades, como lo dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, este mismo verso, este mismo capítulo de Primera de Corintios, verso 12, lo dice de esta manera: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Bueno, pues ¿por qué? Porque el bien y el mal está en cada quien, y cualquiera podemos caer. ¿Qué debemos de hacer para evitar caer? ¿Qué debemos de hacer para evitar actuar de acuerdo a esa parte mala que hay en cada quien? En primer lugar, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, lo primero, a los nuevos, repito, les enseñamos que para tener ese poder, para vencer el mal que hay en cada quien, lo primero es que hay que reconocer el pecado que estamos cometiendo, el mal que estamos haciendo, pedirle perdón a Dios. Y al pedirle perdón a Dios, Dios nos perdona, como lo dice aquí en su primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hay que pedir perdón a Dios y a los miembros de la familia. El cambio de vida, el ser bienaventurados, empieza cuando la persona reconoce que dejó salir su maldad y no la reprimió, le pide perdón a Dios, se arrepiente y a partir de ahí esa persona empieza a luchar contra su yo malo todos los días. Y para poder ganar y vencer ese yo malo, tiene que dar un segundo paso,
tiene que orar todos los días. Ese es el segundo punto, ¿no? Para que usted sea nuevo o no muy nuevo, o ya tenga mucho tiempo, tiene que estar orando siempre. Jesucristo dijo y está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 40, orad para que no caigáis en tentación. Para evitar actuar de acuerdo a esta parte mala, hay que reconocer que solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. Por lo tanto, es necesario que la persona ore, que se dé un tiempo diario para orar, creyendo de verdad que Dios le oye y reconociendo que necesita de Dios Espíritu, aunque no lo veas. Dios es Espíritu. Por eso es muy importante que tanto los nuevos, desde que se empiezan en el camino de Dios, tengan que, primero que nada, confesar sus pecados y reconocerlos y confesarlos y reconocer que necesita a Dios, y entonces da el segundo paso, orar, orar y orar. ¿Para qué? Para que reciba el poder que necesita y vencer esa parte mala, ese yo malo, conscientes y con plena seguridad de que Dios le escucha y le va a enviar la ayuda que necesita. En tercer lugar, para vencer el yo malo, hay que leer la Biblia diario. Ese es el alimento para el espíritu, y cualquiera deberá de estar fuerte en lo espiritual para poder vencer lo carnal, que son esas manifestaciones malas de cada quien. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel que no solo de pan vivirían, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice en Deuteronomio 8:3. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, también lo dijo en Mateo 4:4, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En algún momento de la vida, hermano o hermana, debemos de entender que los triunfos no son fruto de la casualidad. El triunfar sobre nuestro yo malo no es fruto de la casualidad, ni será fruto de la casualidad, sino el resultado de estar en oración diario y en estar leyendo la Biblia constantemente. ¿Sí? Para que podamos hacer lo correcto, lo bueno, y no lo malo que hay en cada quien. En conclusión, dejar salir la parte mala es hacer nuestra propia voluntad, es satisfacer nuestros propios deseos carnales, malos, impuros, y es hacer lo que el diablo quiere. Y eso en corto o largo tiempo traerá consecuencias trágicas y muchas veces irreversibles. La parte mala, para tenerla reprimida y no dejarla salir, la parte mala que hay en cada uno de nosotros, para poderla vencer, hay que leer y orar todos los días y hacer lo bueno. Es así como vencemos a esa parte mala. Vencer al mal haciendo lo que Dios nos dice a través de su palabra, y todo esto por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana que estás escuchando este tema, que a lo mejor nunca lo habías escuchado, no lo sé, pero a través de este tema pues estamos mirando precisamente, y Dios nos está mostrando que el mal está en cada uno de nosotros. El mal y el bien, ¿sí? Y es por eso precisamente que necesitamos de Dios. Necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia a diario para que podamos vencer el yo malo, que es el primero que hay que vencer. Y si se nos presenta alguna tentación de parte del diablo,
que nos quiera hacer caer en un robo, en un adulterio, en una fornicación, en chismes, en mentiras, en engañar a la gente o en decir mentiras, pues para que no caigamos, necesitamos orar y leer la Biblia. Y cuando estemos orando y leyendo la Biblia o escuchando los mensajes de la Biblia, entonces hay que creerlos, porque al que cree, todo le es posible. Y al que cree, pues lo va a demostrar haciendo lo bueno y no lo malo, rechazando hacer o satisfacer sus deseos malos que tiene cada quien. Yo te quiero animar ahí donde estás en casa, que si tú has dejado salir el área mala de tu ser, si tú has estado satisfaciendo tus deseos carnales sin hacer caso de lo que Dios dice, y si ya conoces la palabra, yo te quiero animar ahí donde estás a que le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Cada uno de los que están escuchando este tema, cada uno de nosotros podemos encontrar que la maldad está en nosotros. Hay áreas en las que somos muy débiles. Hay quienes se enojan así a la primera vez, hasta sin hacerle nada, pues se enojan y empiezan a actuar muy feo, muy groseros o groseras. Hay quienes no les puedes decir nada porque te disparan con la lengua, con todo, para desquitarse. Hay quienes no pueden ver pasar por ahí a una mujer o a un hombre más guapo o más guapa que la esposa o que el esposo y les gana el deseo de los ojos. Hay quienes son débiles en el área de los ojos, hay quienes son débiles en el área de la lengua, que hablan y dicen mentiras y chismean y murmuran. No sé cuál sea el área más débil de tu ser o el área más mala de tu ser. Puede ser los ojos, puede ser la boca, puede ser los deseos carnales, puede ser el amor al dinero, puede ser el robar, puede ser el mentir. Todos esos son parte del área mala de cada uno de nosotros y está en todos. Pero Dios nos llamó para ser más que vencedores por medio de la fe en su palabra. Y por eso está escrito también: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y con esta verdad Dios nos quiere liberar del poder del pecado y del diablo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si has sido débil en algún área y si has dejado salir y has actuado de acuerdo a esa área mala de tu ser, pídele perdón a Dios y después le pedimos que Dios nos ayude a todos a vencer el área mala de nuestro ser. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de los que hemos fallado, de los que hemos dejado salir lo malo que hay en cada uno de nosotros, de los que hemos actuado de acuerdo a los deseos carnales malos que hay en cada uno de nosotros. Dios, ten misericordia de los que hemos fallado y que hemos actuado de acuerdo a nuestros deseos carnales, de acuerdo al yo malo que hay en cada uno de nosotros. Perdónanos a los que hemos fallado con los ojos, a los que hemos fallado con la boca, a los que hemos fallado con las manos, a los que hemos robado, a los que hemos sido violentos con algún prójimo, a los que hemos sido rebeldes, mentirosos, soberbios. Señor, perdónanos, Señor, porque todo eso son deseos de nuestra carne, son deseos de vanagloria. Dios, ten misericordia de nosotros y perdónanos a los que hemos fallado. Y así como te pedimos perdón, también clamamos a ti porque envíes esa ayuda de tu Espíritu Santo que necesita cada uno de tus hijos, de los que están en Pachuca, de los que están en Chagüento, de los que están en el Rosario, de los que están en Chinconcuac y de los que están escuchando este mensaje. Señor,
aún aquellos que están lejos de este estado de este estado de México. Señor, te suplico que envíes la ayuda que necesita cada uno de ellos. Envía tu ayuda, Señor. Hoy clamamos porque tú envíes esa ayuda que necesitamos los de aquí, que necesitan los de Pachuca, que necesitan los de Chagüento, del Rosario, de Chinconcuán. Envía la ayuda que necesitan los que están escuchando este mensaje, y aunque no están en este lugar, Señor, o en estos lugares mencionados, manifiéstate a ellos y envíales la ayuda que ellos necesitan para vencer su yo carnal, para vencer el deseo de la marihuana, para vencer el deseo de la cocaína, para vencer el deseo de crack. Señor, envía esa ayuda que necesitan tus hijos, que han batallado con esa área mala de consumir drogas, de aquellos que no han podido dejar el cigarro. Señor, envíale la ayuda que ellos necesitan. Envía la ayuda que necesitan aquellos que no han podido dejar el alcohol. Envía la ayuda que necesitan aquellos que no han podido dejar de pelear por cualquier cosita. Envía esa ayuda que necesita tu iglesia, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias, te necesitamos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.